Saludos a todos y bienvenidos al canal del Viejoven FX. Soy Herman. En el último vídeo os enseñé cómo funciona la distribución Caffeine sobre el Commodore Amiga 1200 y la nueva Pistorm 32 Lite. Pero todos sabemos que existe vida después del Caffeine, que hay otras distribuciones. Si te interesa ver cómo funcionan estas otras distribuciones en el 1200, empezamos. Ordenadores retro. Como todos sabemos, Caffeine es una gran distribución y que funciona además en RTG, pero eso no quita para que podamos disfrutar de otras grandes distribuciones que existen también por ahí. Por ejemplo, si quisiéramos una más dedicada hacia juegos o demos, pues tenemos una gran distribución como es la de Amiga Games. También tiene un poquito de software, pero no es el principal motivo de esa distribución. Y después tenemos pues otra gran distribución como por ejemplo la que se hizo en RetroWiki a cargo del gran Kikemp, si no recuerdo mal, y que esta está totalmente dirigida sobre todo hacia el software pues de imagen, como por ejemplo programas de 3D, programas de animación, todo ese tipo de cosas. A nivel de usuarios ya sabemos que habrá gente que le interese más la parte RTG y poder visualizar cosas como Doom y programas de esos pues con una gran calidad, un gran formato o una gran velocidad. Hay otro tipo de gente pues que simplemente le interesa más pues los juegos tradicionales, los juegos clásicos y las demos de toda la vida. Pero estamos los frikis que nos gusta el 3D y que empezamos en el Amiga justamente pues por eso, por el mundo de la imagen y el mundo de la animación. Así que esta gran distribución nos viene de perlas. En todo caso, tengo que decir que he cogido pues la distribución de la Pistorm de la Amiga 500 que ya tenía hecha y que simplemente pues le he cambiado el arranque. De esta manera pues ahora funciona con la Pistorm 32. Así que el vídeo de esta semana va a estar dedicada a esta distribución. Y en el próximo vídeo pues seguramente haré un especial de videojuegos y demos con la distribución de Amiga Games, pues que también está genial. Así que ahora vamos a ver unos cuantos programas de 3D y ver algunas curiosidades. Y aquí ya tenemos pues la pantalla de la distribución que hizo Kikemp. Y como veis pues tiene la parte de Workbench y la parte de Work. Y en la parte de Work pues tiene Homebrew, 3D y dentro de 3D pues tiene lo que era un sueño para nosotros en aquella época. Y era tener pues todos esos programas de 3D que bueno, los tuve, no todos exactamente, pero prácticamente casi todos. Y en mi caso pues con el que más aprendí y más disfruté fue con el Real 3D. Para empezar lo que quiero hacer es la misma prueba que ya hice con la Pistorm de la Amiga 500, realizarla en el Amiga 1200, a ver qué resultados nos da. Vamos a abrir el Real 3D y vamos a abrir pues el Turbo Real. Recordad que tenéis dos versiones, la versión 1.4 del Real 3D normal y el Turbo Real que aprovecha el coprocesador. O sea que vamos a hacerlo con el Turbo Real. Vamos a abrir exactamente la misma animación que utilicé la otra vez. Y aquí abajo tengo que tener una carpeta proyectos 3D antiguos. Y tenemos el robot. Replace. Vale, pues tenemos el mismo robot que ya utilicé cuando hice las pruebas en el Amiga 500, con la Pistorm del Amiga 500. El resultado fue espectacular, porque recuerdo que el render me tardaba como 8-9 segundos. O sea, una brutalidad. Vamos a ver cuánto tarda en un Amiga 1200 con la nueva Pistorm 32. Nos vamos aquí, vamos a Solid, y ahora voy a dejar los parámetros exactamente igual que hice la otra vez, o sea, tal cual. Nos vamos a Render y vamos allá. Ha tardado muy poquito, pero no sé si os habéis fijado que realmente, aunque es espectacular, la diferencia que hay de velocidad entre la Amiga 500, la Pistorm con el Amiga 500 y la Pistorm 32 con el Amiga 1200, pues realmente no sé si se refleja esa diferencia, porque el Amiga 1200 era el doble de veloz que el Amiga 500. Uno iba a 7 MHz y el otro a 14. Es una cosa un poco extraña. Os voy a poner una pequeña imagen para que veáis los dos renders a la vez, el del Amiga 500 y el del Amiga 1200. A ver qué diferencia de velocidad notáis de una manera pues mucho más clara viendo las dos imágenes a la vez. El principal problema, por lo que parece y por lo que me explicó Alberto, y si yo lo entendí bien, que ya sabéis que yo me aturullo con estos temas y a veces me hago un poco lío, la cosa está en que el EMU 68 que han hecho para el 1200
aún tiene algunas configuraciones que son de la Amiga 500. De esa manera, pues no se está aprovechando pues esa velocidad extra que tiene el 1200. Se supone que todo esto en nuevas versiones del EMU68 ya quedará corregido. Yo supongo que cuando lo arreglen puede que no sea una gran super diferencia, pero yo creo que se notarán unos cuantos segundos a la hora de realizar renders como este mismo. El día que lo corrijan volveré a hacer esta prueba para volver a comprobar a ver si las velocidades han aumentado. A mí este software, es la verdad, el Real 3D, es que me flipaba. Vamos al Solid, al editor y hacemos un exit. Vale, pues hemos visto el Real 3D 1.4 versión Turbo. Vamos a comprobar pues otros softwares de 3D. Y entrados los 90, el Real 3D evolucionó y salió una nueva versión. Vamos a visualizarla también y abrimos el Real. Esta versión os puedo decir que era una auténtica virguería. Avanzaron mucho en todo lo que era el diseño de las pantallas, era mucho más moderno y tenía cosas increíbles como colisiones o sistemas de partículas, pero realmente alucinantes. Vamos a cargar, por ejemplo, un proyecto. Y vamos a poner, por ejemplo, el de los dados, porque este está muy chulo. Aquí tenemos los dados. Lo que pasa es que ahora, como estáis viendo, tenemos una visión frontal. Vamos a decirle que queremos una visión en perspectiva. ¿Vale? Ya tenemos una perspectiva. Y vamos a avanzar unos fotogramas para que se vea el dado, porque ahora mismo esto es una animación y el dado no se está viendo. Vamos a ver si podemos poner extra settings, animate. A ver si nos vamos al final. Vale, al final se ve un poco por ahí el dado. Me parece que con esto es suficiente. Y le vamos a decir que queremos ver el render en modo HAM. Aquí, como veis, pues podemos modificar unos cuantos parámetros. Es una versión mucho más moderna que la que teníamos antes en el 1.4. Aquí se pueden tocar muchos más parámetros. Y vamos a poner, por ejemplo, pues el anti-aliasing, lo vamos a subir a tope, a 8. Y podríamos poner más samples de luz, nada, un poquito solo. Y, por ejemplo, ya está. Yo creo que ya está bien. La salida hacia la ventana y el modo de iluminación Environment no. Queremos que sea normal, porque así utilizará las luces que tiene por defecto este proyecto. Si le pones Environment, él utiliza una iluminación general un poco para que se vean las cosas, pero que no es la real. De esta manera, diciéndole normal, tenemos un render 100% correcto. Vamos a darle al OK. Y la verdad es que también es rapidísimo. Aquí estáis viendo las líneas como bajan. Yo había llegado a tocar este programa con el 1200, pero claro, no tenía aceleradoras, simplemente tenía un coprocesador matemático y no tenía demasiado preparada mi máquina y los renders también se hacían eternos. Tengo que reconocer que iba mejor que el 1.4 a nivel de velocidad, pero aún así era lento. Así que verlo ahora mismo de esta manera es genial. Yo estoy utilizando una Raspberry Pi 3A. La gente que utiliza la 4 tiene velocidades, pero absurdas. Prácticamente triplican la velocidad de la 3A. Como veis, ahora mismo, claro, viendo todos los renders de máquinas modernas, esto os puede parecer muy sencillo, pero os aseguro que en la época ver esto era una revolución, era absolutamente genial. Y sobre todo porque los PCs de la época no hacían ray tracing de verdad. Lo simulaban para hacer una cosita que pareciese que era ray tracing, pero los primeros programas de 3D no hacían ray tracing de verdad. El Real 3D sí, te generaba absolutamente todas las reflexiones, todos los cálculos de luces. Claro que tardaba más, porque lo generaba todo de una manera realmente bien hecha. Me acuerdo como si fuera ahora mismo estar haciendo los renders
de este cubo y flipar con las texturas, flipar con las sombras. Ya queda poquito. Y ya os digo, esta animación me parece que tenía físicas del cubo que podía golpear al otro cubo y rebotaban. O sea, era absolutamente brutal. Mucha gente se pone contenta pues jugando a los juegos en el Amiga. Yo me pongo muy contento haciendo renders y disfrutando de las velocidades extremas que podemos conseguir pues con estas nuevas tarjetas. Es que se me ponen los ojos haciendo chiribitas. Vale, me parece que ya ha acabado. Pues para ser un render de la época os tengo que decir que está muy bien. Así que vamos a salir. Exit Real. Otro de los softwares que nos flipaba en aquella época era el Scenario Animator. El programa para crear pues escenarios naturales y que realmente era una auténtica virguería. Así que como todos, pues tardaba bastante. Vamos a la carpeta de Landscapes y ponemos, por ejemplo, Yosemite. Le damos el OK y aquí tenemos pues lo que es la representación simple. Ahora le podemos decir que nos haga el render. Y aunque esto también os pueda parecer un poco lento, os puedo decir que en la época iba línea a línea y a una velocidad que era terrible lo que tardaba también. Cuanto más detalle le ponías, pues más lento iba. Va haciendo. Está. Le queda la parte de abajo que no sé si va a hacer. No hay ningún lago, son más árboles. Y con esto también podíamos hacer animaciones que tardaban la leche también. Vale, veis que fliquea, pero porque lo está haciendo en interlazado. Esto podemos decirle que el render no lo haga entrelazado y entonces ese fliqueo no lo veríamos. Visto la calidad que te dan softwares modernos como el Unreal y cosas así, pues esto te puede parecer ridículo, pero ya os digo que en la época era lo más. Otros de los softwares muy conocidos de la época es, por ejemplo, el Skull. Vamos a poner la versión FP, por ejemplo, y vamos a cargar pues alguna cosita, alguna imagen, algún objeto. A ver, por ejemplo... No tenía puesto ni anti-aliasing ni nada. Le digo que sí, que con un poquito de anti-aliasing. Y bueno, pues ya veis, o sea, bastante rápido también. En este caso es un render mucho más sencillito. Le faltan cálculos de luz, le faltan cositas, pero bueno, ya veis que para hacer cosas así rápidas, pues el Skull también es un programa, pero súper directo. Voy a ir pasando rápido por todos los programitas, así más o menos para que se vea. Por ejemplo, Caligari. Este, como veis, pues está entrelazado. Supongo que habrá alguna versión que se pueda ver sin el entrelazado y entonces sería mucho mejor, porque ahora mismo con esta pantalla yo no podría trabajar. Tenemos objeto design y escena design. Quería abrirlo simplemente para que veáis esto, que puedo mover la malla, el grid, de una manera bastante rápida y bastante efectiva. Lo que pasa es que para cargar cosas aquí pues es un poco difícil. Es un poquito difícil, así que vamos a pasar a otro software. Por ejemplo, el Cinema 4D. Es que todos son súper conocidos. Tenemos el Ray Tracer y el programa en sí de creación del objeto.
En el Ray Tracer pues simplemente era ya cuando ya lo tenías todo creado, todo preparado, aquí te generaba ya el render. Hay unos cuantos elementos, por ejemplo la mariposa, a la cual le vamos a decir que Screen Mode, vamos a decirle, si está en PAL, le vamos a decir que queremos en PAL alta resolución y a 4096 colores. Y a ver que nos enseñe. Ya veis que el render va echando leches, va realmente muy rápido. Y aquí tenéis pues esta ventanita, que bueno, la calidad que daba este software también era realmente muy buena. Como veis, aquí también, pues igual que con el otro, podemos mover el grid de una manera que esto con el Real 3D no podía hacerlo, porque el funcionamiento de ventanas pues era diferente. Pero claro, verlo así realmente impresiona y mucho, ¿eh? Aquí tenéis la mariposa. Y realmente impresiona cómo lo mueve, ¿eh? Y os digo, se puede disfrutar de muchos juegos, de muchas demos, pero visualizar cosas tridimensionales en programas de la época a mí me hace estallar la cabeza. También había otro software que era como el Scenario Animator, que era el Vista Pro. Tenemos uno con RTG y otro que es normal. Vamos a poner, por ejemplo, el normal. Tenemos la imagen también entrelazada. Supongo que todo esto se le podrá ajustar y decir que no lo veamos entrelazado. Vamos a ver si podemos cargar un elemento. Cuesta bastante de ver. Como veis, pues es igual que el otro, genera un mapa a partir de unos ficheros que se llaman DEM, que son ficheros de elevación, y entonces pues calculaba todas esas alturas. Como veis aquí ahora es muy simple, pero lo ha hecho simple simplemente porque no le he dado calidad al render. En teoría este render le podemos decir que sea mucho mejor. Aquí Image Quality, veis, la teníamos en Low, vamos a darle por ejemplo High, y así de esa manera hará un cálculo mucho mejor. Vamos otra vez a Render. Ahora el render ya tarda un poquito más, ya no es tan rápido como antes, pero la representación que nos va a hacer pues va a ser mucho más fina. Como veis, pues ahora ya he puesto algunos arbolitos, la textura ya no es tan grande, o sea, la ha compactado y entonces hace que todo quede mucho más natural. Estos programas, ya digo, eran una pasada porque tú podías generar una cámara, ponerla en una situación y entonces decirle vas a recorrer desde este punto hasta este punto. Y te hacía unas animaciones que eran espectaculares. Vamos a poner simplemente ya un par de programitas que quedan. Por ejemplo, el Silver este no me suena absolutamente de nada. Pero ni de la época, de verdad, no me suena absolutamente de nada. El Lightwave 3D obviamente sí. Tenemos aquí el Lightwave FP, con lo cual tenemos mucha más velocidad. Y vamos a, por ejemplo, poner pues el Modeler, pero el rápido. Y lo vemos también entrelazado. Pero aún así vamos a intentar cargar algo. Es que no lo veo, que claro, al estar entrelazado me cuesta muchísimo. Aquí animales. Y hay uno que es el típico Triceratops. Ya lo estáis viendo aquí. Pero me cuesta mucho manejar porque es que no veo las cosas, me cuesta. Ya veis que podía cargar mallas bastante cargaditas, pero bueno, es que me cuesta mucho ver todo. Así que voy a intentar salir,
Y como programas, pues como veis queda el Imagine 4.0, que es una versión avanzada del Imagine 2, obviamente. Y en 3D, pues aquí ya no hay nada más, pero tenemos también demos, tenemos en música, pues softwares musicales. El Octamed es uno de los clásicos. El Deluxe Music es uno de los que me vino con el Amiga 500 directamente. Tenemos ProTracker. En vídeo tenemos pues también un montón de programas que yo tocaba por la época. El Scala Multimedia, el Deluxe Video, el Fantavision, que es como un Deluxe Paint, pero con objetos vectoriales. ¿Qué significa? Pues que normalmente con el Deluxe Paint tú trabajabas puntitos, píxeles, y lo que hacías era trabajar en bitmaps. En el Fantavision tú trabajabas con vectores. Lo que quiere decir es que tú podías alargar, agrandar, y no había pérdida de calidad cuando esos elementos los ampliabas, los escalabas, cosa que sí pasa con los bitmaps. Es un programa que está muy bien, el Fantavision. Todos estos los había tocado en la época, casi todos, y los disfrutaba pero muchísimo. Aquí en la carpeta de arte, pues ya veis, tenemos el Deluxe Paint 5, el Brilliance, el ImageFX. Realmente yo todo lo que aprendí de 3D y de programas de... después sería como si fuesen un After Effects, pues empecé a aprenderlos con estos. Podéis imaginaros la paciencia que había que tener pues a la hora de trabajar con estos programas en la época. Porque además eran muy básicos, pero realmente se podían hacer cosas muy chulas. Os digo, yo llegué a hacer animaciones larguitas con el Deluxe Paint a base de fotogramas. Y bueno, es que no había otra cosa. Pues aprendí muchísimo. Vamos a poner alguna de estas demos. A ver, por ejemplo, Art and Go del año 93. La verdad es que me podría pasar horas y horas viendo demos. De hecho, en la época lo hacía. Nos juntábamos con este amigo que os hablo siempre, con el Dani, y veíamos demos, pero a porrillo. Y nos reíamos mucho, ¿eh? Voy a poner también pues algún juego. Vamos a poner, por ejemplo, el Ibris. Y voy a bajar un poquito el sonido del juego, porque si no, cuando empiece no se me va a escuchar nada. Vale, volumen bajado. Y vamos allá. En aquella época tener este tipo de juegos en casa realmente sí que te hacía sentir como en una sala arcade, ¿eh? Después de haber pasado por los juegos del Spectrum, que claro, los pobres hacían lo que podían. ¡Au! ¡Qué malo soy! Hacían lo que podían, pero con el Amiga ya la cosa cambió. ¡Oh! Es que soy malo, malo. Ahora voy aguantando un poquito más. ¿Qué hablo? Game over.
Pues ya veis que en esta distribución de Keygen pues hay de todo, hay juegos, hay software, le da más importancia al software, o sea que a mí en este caso para esta distribución me parece perfecto, porque yo lo voy a disfrutar más que los juegos y las demos. Me interesa sobre todo pues probar todos los elementos gráficos que yo había hecho con el Real 3D en la época, pues probarlo en una máquina tan potente como es la Piestorm 32. Así que yo lo voy a disfrutar muchísimo. Tampoco quiero hacer este vídeo excesivamente largo porque podría estar aquí hasta el infinito mirando y mirando y mirando cosas, juegos, demos, software. Lo vamos a dejar aquí, que me parece que ya hay bastante. Así en el siguiente vídeo pues podré hacerlo con la distribución de Amiga Games, que ya os digo que es muy chula y tiene una cantidad de juegos y demos absolutamente demencial. Para todos aquellos que ya tengáis la Piestorm 32 en casa, pues que la disfrutéis muchísimo, pasaoslo genial. Sabéis que los cables pues ahora quedan por dentro, que tenéis una puerta en la parte de atrás del 1200 por donde podéis hacer salir esos cables si os interesa, y yo en mi caso pues me he hecho este elemento para poder hacer salir pues el cable del HDMI y el cable de la micro SD. Os dejaré un enlace hacia Thingiverse donde lo tengo colgado pues en la descripción del vídeo, pero que sepáis que no soy el único que se ha hecho esa compuerta. Hay otras personas que han hecho también otras, y hay una sobre todo pues que tiene tres elementos. No solamente tiene la salida HDMI, salida de micro SD, sino que también le ha puesto la salida USB. Lo ha conseguido meter todos los tres conectores en este pequeño elemento. Le pediré permiso y si me lo da pues ya os pondré también en el siguiente vídeo un enlace hacia esta compuerta pues también muy chula. Yo por mi parte voy a seguir haciendo experimentos con la Piestorm porque me parece una cosa tan genial. Yo lo siento por las aceleradoras que hay por ahí, pero esto a mí me da la vida. Ya tenía mi Amiga 1200 bien preparadito, bien limpio, bien, pero poder ponerle esta aceleradora después de estar tantos años viendo aceleradoras por internet con unos precios prohibitivos, pues lo siento por ellos, pero la Piestorm 32 ha venido para quedarse y me parece una opción genial. Si tenéis otras aceleradoras, pues también disfrutadlas. O sea, es que una cosa no quita la otra, es lo que siempre digo. Una cosa también que os quiero recordar es que la feria Retro Barcelona, por fin, después de 3 años de parón, vuelve. En el mes de mayo vamos a tener un fin de semana de Retro Barcelona, y además no va a estar conectado con ninguna otra feria como en las últimas ocasiones, que estaba conectada con la feria del videojuego. Esta vez va a ser exclusivamente, y como fue en un principio, pues una feria dedicada al retro. Desde aquí os animo a que vayáis, yo intentaré ir, y lo que me gustaría es quedar pues con gente que tengo contacto pues habitualmente a través de las redes, y lo que me gustaría es pues poder conocerla. O sea que si alguno de vosotros va a ir a esa feria, pues me haría mucha ilusión pues conocerte directamente, o sea, conocerte realmente, que ya echamos de menos pues unos abrazotes y unas risas con la gente, pues así, directamente. Por lo tanto, si vas a ir al Retro Barcelona, por favor, ponte en contacto conmigo y quedamos un día. Un abrazote y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.